Bueno, Rafa Margos es un chico de Chiva que de toda la vida pues, ha admirado muchísimo a su padre y a su familia. Y al final, nada más allá de esto, de intentar, no es complacer a nadie, pero sí que es verdad que intentar estar a la altura de las circunstancias de lo que me han enseñado a hacer. No solo de paellas, sino de lo que es toda la vida. ¿Cómo actuaríamos, cómo deberíamos de actuar cuando pretendes que alguien se sienta orgulloso de ti? Sobre todo diría de mi padre, pero bueno, quizá porque no está allá. Pero podría hablar de mi madre, de mis hermanos, de mi mujer, de mi hijo. Entonces al final no hay nada más. Simplemente es intentar hacerlo cada día lo mejor posible. Siempre hay una frase, y me la decía mi padre y se la repito a Lucas, 2. Una era que todo lo que no hagas se queda sin hacer. Y la otra, que es quizá tan importante más, es que lo importante no es ganar. Lo importante es competir. Entonces, cuando compites pasan cosas. Buenas y malas. Pero es verdad que cuando tú has hecho todo lo que puedes hacer y todo lo que llevas dentro, no tienes ningún reproche que hacerte, no tienes nada más. Simplificándolo todo, Y por la pregunta que me has hecho, pues soy alguien que intenta hacer lo que quiere hacer lo mejor posible. Yo empecé a hacer paellas con mi padre con 14 años, en el año 90. Y luego mis hermanos se han ido sumando conforme han tenido edad de trabajar, pero una edad de trabajar de 12, 13, 14 años. Hemos estado trabajando con mi padre hasta el año 2005. Y solo te voy a decir una cosa que lo vas a entender todo. Mi padre jamás, a ninguno de los 4 hermanos nos tuvo que llamar para trabajar un domingo. Imagínate lo que podías salir tú un sábado por la noche en el año 96, 98, 99. Solo imagínate esto. Nunca nos obligó a nada. Nunca. Solo era un ejemplo. Pero por lo que te decía antes, era muy, muy optimista y con una intuición descomunal. Y con una simplicidad que ya te digo, ya quisiera yo. Cuando llego yo, que era el cuarto, mi padre se dedicaba a la agricultura, eran en casa conmigo 6 bocas para alimentar y la agricultura no daba para tanto, entonces es cuando decide invertir lo que tiene en montar un paellero a leña, porque él cree que hace buenas paellas y bueno, y todo esto es por eso, ¿sabes? Al fin y al cabo. Pues estábamos aquí y me dijo, tengo una idea. Digo, ¿qué idea? Dice, porque, a ver, cuando él tenía una idea yo me asustaba, o era comprar fincas o era hacer algo. Y yo me asustaba mucho, que era muy decidido. Digo, ¿qué? Dice, vamos a hacer paellas para llevar. Digo, ¿qué?
calla, tú estás loco, Rafa, que vamos a hacer paellas para llevar. Ya sé el sitio donde vamos a ir para que lo veas. Y yo, nada, que no, Rafa, pero no, esas cosas se te tienen que ir de la cabeza, que no, que yo no, que sí, porque yo, a ver, a la vez que él era tan decidido para todo, yo era más cobarde. Y bueno, y ya me convenció un poco, medio me convenció, y fuimos a un sitio en Buñol que las hacían para un restaurante que tenían, y entonces vi yo toda la marcha que allí hacían, cómo freían, porque yo solamente había visto lo que él hacía, cuando hacía una paella aquí para nosotros, para los amigos. Y aquello, pues a ver, no me convenció, pero sí que capté la idea que él quería. Y bueno, pues al final lo apoyé y ahí empezó nuestra historia. Pues los primeros recuerdos de una paella que tengo yo son en esta casa, en Las Bairetas, y era una fiesta. Venía mi padre y cuando hacía paella, que siempre le salía buenísima, era el mejor día de la semana. Y en esta casa recuerdo las primeras paellas a leña, con la familia, cuando venían amigos, y todas las personas que conozco de aquella época, su comida favorita era la paella de mi padre. El ver a mi padre hacer una paella es como ver a mis hermanos jugar o como ver a mi madre cocinar. Al final es algo tan natural que en ningún momento hay un clic. Es decir, hostia, ahora me gusta hacer paellas. Yo no me podía imaginar hacer tanta paella a la vez, igual que ahora mi hijo está haciendo lo que está haciendo a la vez. Yo me ha costado comprenderlo, porque es que cuando me explicaba el autoclave, el lavado, no sé cuánto, no sé menos, yo decía, como si oyera hablar en chino, no captaba yo, hasta que lo he visto funcionar y lo he visto, digamos, trabajar y hacer y producir, entonces cuando ya he comprendido yo lo que él está haciendo, que claro, me recuerda siempre a su padre. Eso es así. Aunque he sido cocinero, he tenido aparte de restaurante de Bairetas, tuve un Bairetas Denia durante 7 años y funcionó fantásticamente bien, eran paellas a leña sobre todo, había entrantes, había postres, había mucho producto de mercado, igual que Bairetas Chiva. Pero cuando te miras, cuando lo ves, al final dices, ya, pero es que soy paellero. Lo que me gusta es hacer paellas. Porque yo puedo hacer un tomate frito ahí dentro que puede estar muy bueno, pero si lo hago aquí va a tener aromas y condimentos que ahí en la cocina no voy a conseguir nunca. Hay componentes químicos que puedes poner, puedes añadir, pero nunca va a ser lo mismo que el humo. Entonces lo que intentamos es eso, buscar, no en todos los platos, porque obviamente tampoco queremos ser un monólogo del humo, pero sí hay muchos entrantes que llevan humo como ingrediente. Nosotros el humo lo consideramos un ingrediente más de nuestros platos, de nuestro trabajo, de nuestro aroma. La gente, el equipo, tiene que entender al fuego. Esto sí que es imprescindible. Y se nota. O sea, no es lo mismo una persona que entra el primer mes que la que está un año trabajando. Porque esa persona acaba entendiendo al fuego. Acaba, cuando coge un palo, que es algo que a mí sí me pasa, ya sabe lo que va a pasar. Es algo que me relaja, me transmite cierta tranquilidad, cierto control, ¿vale? Y hay gente que ve fuego y igual le puede parecer que tal. A mí me transmite control. Me transmite control porque es lo que hago todos los días. Desde hace 20 años estoy quemando madera. Estoy viendo arder diferentes tipos de madera, sobre todo usamos pino, porque es la más común aquí en la zona. Pero me gusta ver cómo arden las maderas, cómo trabajan las maderas, cómo cambian
el aroma de una madera a otra. Yo cuando, por ejemplo, quemo algo de leña de olivo, o sea, yo luego ese aroma y digo, hostia, esto es olivo. Cuando es almendro, notas almendro. Esto es, o sea, todas esas cosas que parecen que gente dice, huele a humo. Nosotros diferenciamos hasta el humo, pero porque es algo que hacemos todos los días y lo vemos. Entonces, es como matices. Tienen matices diferentes las leñas. Ya no solo sería por la parte sentimental y la parte que me gusta trabajar con leña, porque la leña al final es un elemento que está vivo. O sea, la leña es cada palo es de un padre y una madre. Coges un palo y coges otro palo y los dos palos no son iguales, ni siquiera son del mismo árbol. Uno te va a dar un poder calórico, otro, uno te lo va a dar antes, otro después, el grosor, el día que haga, la humedad, absorbe todo, la leña absorbe todo. Sí, al final es una idea que mi padre tuvo hace mucho tiempo. No llegó a cuajar más que nada porque no había las técnicas que hay hoy en día. Pero la idea ya estaba ahí. Al final la semilla estaba plantada, ¿vale? Y a raíz de los años ha ido germinando y ahora mismo está dando ya sus frutos, que es el paella. Y es al final esa esencia. Cuando abres una lata, ese olor a romero, ese olor a casa, a leña, es algo que para mí yo lo tengo siempre en el subconsciente, el recuerdo. En el año 94-95 ya habíamos ampliado el paellero 4 o 5 veces. Teníamos ya 30 o 40 metros de paellero. Cabrían ya 45, 50 paellas, 60. Y seguíamos no pudiendo satisfacer la demanda de paellas que había, pues ya venía gente de Buñol, de Villamarchante, de Ribarroja, Chiva, Cheste. Y en un momento dado se pregunta, entiendo que se pregunta, decir, bueno, pues, ¿cómo consigo yo que la gente pueda comer la paella que hacemos, pero que no tenga que estar necesariamente en un radio de 10, 12 kilómetros de mi casa? Entonces, al final, lo ocurrió de esta manera. Pepe Raga, que es íntimo amigo de mi padre, le propone ir a visitar un laboratorio. Después de un año haciendo pruebas, yo recuerdo que venían a mi casa, hacíamos paellas, se las llevaban, medían temperaturas, medían tiempos, medían gelatinización del arroz. Bueno, pues cuando pasa el año, a la conclusión absurda que llegan es que había que terminar las paellas y había que meterlas en una barqueta de plástico y refrigerarlas y mandarlas refrigeradas. Tú imagínate eso en el año 95, la barbaridad que era. ¿Cómo una paella valenciana hecha a leña le ibas a meter en un plástico? La paella es el plato más internacional que tenemos en España, uno de ellos. Y te la puedes comer bien en muy pocos sitios. Rica, una buena paella valenciana en muy pocos sitios. Si con esto que se está haciendo desde el paella te puedes comer una paella rica en cualquier parte del mundo, es un éxito. Y realmente se está consiguiendo. Y ha sido meter dentro de la lata todo lo que es la paella valenciana con su tradición, su historia, su leña, su romero y su todo. Entonces, yo creo que es una idea espectacular. Abrimos el restaurante, Vairetas, y allí las olivas nos las traía Molero. Molero es una empresa que hace olivas encurtidas. Pero hay una característica que es que las olivas negras tienen que pasar por autoclave, tienen que esterilizarse. Yo pienso que no había oído hablar de esterilización nunca. Pero al final era una lata de olivas, una lata de hojalata. Todas las demás olivas venían en plástico y las olivas negras venían en lata. Y preguntándole a Molero, y esto, dice, porque estas olivas se tienen que esterilizar. No sabía qué era. ¿Y eso qué es? Dice, bueno, pues al final lo metes en un proceso de tiempo y temperatura y lo que hace es matar todos los organismos que haya y no se ponen malas, se esterilizan como una lata de atún, como una lata de maíz. Claro, y ahí sí que entiendo un poco decir, hostia, las paellas les puede pasar lo mismo. Pero sí que había un cambio de decir, hostia, yo no quiero terminar el arroz, yo no puedo terminar el arroz, no puedo sobrecocer el arroz dentro de una lata. Entonces lo que sí que entendí, que al final la paella tiene 3 procesos, fritura, hervor y echar el arroz. Digo, lo que sí que puedo ser capaz de meter en una lata son los 2 primeros. Y entonces las primeras pruebas vienen ahí. En el año 2006-2007, cuando Molero me llamaba y decía, oye, Rafa, que voy a hacer olivas negras. Yo, ese mismo día por la mañana, hacía una paella de 20, 15 de 20,
y me bajaba a Cheste, donde tenía él la fábrica, en el polígono de Cheste, y cuando íbamos a meter las olivas negras, yo metía todos los ingredientes dentro de la lata. Y al día siguiente me llamaba, decía, ya puedes venir a por las latas. Y si había 3, 4, 5 latas, coño, y eso funcionaba. Funcionaba. Hostia. Y ahí es cuando yo entiendo decir, vale, pues ahora las paellas sí que pueden viajar. Llegó la pandemia y, claro, te cierran el restaurante. Y ahí no te queda... O sea, no puedes hacer nada. Fue la sensación, fue para todos igual, ¿no? Entonces, en ese momento, es cuando sí encuentro con quién lo quiero hacer y montamos en Denia, en plena pandemia, hacemos una sala blanca y compramos un autoclave y una cerradura. Un autoclave de laboratorio. O sea, eran autoclaves de juguete. Y a partir de ese momento es cuando empezamos a desarrollar el proyecto. Nos dimos cuenta de que funcionaba, de que el producto valía la pena y ya pensamos en darle el salto a lo que hoy tenemos, al paella. Lo que sí que es verdad que cuando paras y miras y ves lo que estamos haciendo, porque al final no soy yo, es un equipo de gente haciendo lo mismo todo el rato, lo que te das cuenta es que los 12 kilómetros se han quedado ya muy lejos, no por el tiempo, sino por la distancia, porque al final ahora pues el producto está prácticamente en todo el mundo. Yo a Rafa y a su familia los veo como unos referentes de la paella, vamos, indiscutiblemente. A mí cuando me contó el proyecto, primero me quedé, ostras, ya era hora de que alguien pasase a la industria el concepto caldos cocinados con leña, con la tradición, con lo que realmente somos. Porque caldos puedes encontrar en grandes superficies de otro formato, pero cocinados realmente como ellos lo están cocinando, que es a leña, con la tradición, en paella, no en ollas, es un formato nuestro, muy nuestro, y ese sabor después lo vas a encontrar en los caldos, que para mí me parecen, vamos, fantásticos. Es una persona que nunca jamás he visto que dé algo por imposible. Los retos se los toma como un obstáculo solo. Quiero decir, lo va a salvar y va a seguir consiguiendo las cosas que se proponga. ¿Tenemos a Rafa? Pues a ver, que es un culo inquieto. Él es un culo inquieto. Él ha estado aquí, sigue viniendo por aquí, está por aquí, pero él siempre ahí viene. Él nunca sabe estar quieto, siempre está pensando, siempre está ideando, siempre está intentando hacer algo diferente, buscar algo diferente, un camino diferente a los demás. Y Rafa lo veo que es así como su padre, que piensa una cosa, no sé si la madura mucho o no la madura, porque Rafa es muy impulsivo, pero bueno, pero todo lo que hace Rafa nos llena a todos, porque a mí en parte me recuerda mucho a su padre. Si simplificara todo, este sería la reflexión. Yo quiero que la gente, más allá de donde esté, pueda comer las paellas que me enseñó a hacer mi padre. Sería eso.